Es muy importante interpretar cuando estemos sufriendo un ataque cardíaco o un paro cardíaco, un infarto o también hasta incluso sufrimiento del corazón, porque no es que simplemente vamos a debutar con el típico dolor de pecho que nos recorre todo el brazo y que terminamos internados. Muchas veces podemos interpretar que nuestro corazón está sufriendo a través de nuestros hábitos de vida. Y no me refiero solamente a la alimentación. También tiene que ver con el estrés crónico, con el sedentarismo, con la exposición a la naturaleza, con el descanso nocturno. Hoy les voy a hablar de todos y cada uno de estos hábitos tan importantes para cuidar el corazón, pero sobre todo les voy a contar cuáles son los valores, ¿no? Los marcadores que podemos pedir en una analítica de sangre, en un laboratorio, para poder hacer una interpretación mucho más precisa de cómo está nuestro corazón o si está sufriendo, y también cuáles son los exámenes que se pueden hacer para directamente evaluar la función cardíaca. Ahora, si hablamos de cómo gestionar todo esto, porque más allá de poder evaluar cómo funciona nuestro corazón, tendríamos que tener la capacidad de poder también hacer algo al respecto, es decir, tenemos que tener la capacidad de poder cambiar la historia. Es por eso que hoy también, además de todo lo que les conté, vamos a hablar de algo muy importante que se llama coherencia cardíaca. El corazón es ese músculo que tenemos en el pecho y le da flujo sanguíneo a todo el cuerpo. Y es importante entender que cuando digo todo el cuerpo, digo desde la punta de los dedos hasta el propio corazón. Es decir, va a impulsar la sangre y la va a oxigenar a través de los pulmones. Pero si nosotros no terminamos de entender que la sangre tiene que llegar hasta cada pequeño rincón del corazón y que también esos pequeños capilares se pueden tapar. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces nos cuidamos del colesterol, ¿no? Está muy demonizado el colesterol y la realidad es que justamente el colesterol es el que va a ir a reparar cuando nosotros tengamos algún problema, sobre todo de las arterias. Porque después lo terminamos culpando y lo tenemos que dejar de culpar. El colesterol es energía pura que sobre todo la vamos a utilizar para cuando tengamos que reparar en un contexto de inflamación. Y este es el problema, que lo que puede llegar a obstruir tanto los capilares como las arterias es la inflamación. Entonces acá donde me gustaría que empecemos a redirigir el foco de lo que estamos tomando como un problema, porque no es solamente lo que comemos, sino también cuántas veces por día comemos, cuál es la calidad de esos alimentos, en el mejor de los casos, ingerimos, pero también si hacemos deporte o no. Si hacemos deporte, ¿qué tipo de deporte? Porque salir a caminar muchas veces no es suficiente. Si dormimos de noche, porque únicamente cuando dormimos por la noche 8 horas y de manera coherente y profunda, es cuando vamos a reparar sobre todo todos los órganos de la digestión. Los órganos de la digestión son todos aquellos que nos van a nutrir y desintoxicar, sobre todo el intestino y el hígado. Entonces acá es donde tenemos que entender que si nosotros hacemos las cosas mal, no podemos pretender que las cosas salgan bien. Quizá no nos terminan de salir mal, pero bien no vamos a estar. ¿Y dónde lo podemos interpretar? ¿Dónde se va a visualizar? ¿En qué lo podemos evidenciar en el cuerpo de una persona que está en riesgo cardíaco? Si yo les digo qué característica física tiene que tener una persona para que nosotros podamos empezar a sospechar que puede tener riesgo cardíaco, ¿dónde lo vemos? La respuesta está en la barriga. Cuando nosotros tenemos lo que se llama un síndrome metabólico, una de las características fisionómicas es que la persona tiene una barriga como si estuviese embarazada, ¿no? Sea hombre o mujer. Esto lo que va a marcar es que no se está generando una digestión. Eso me va a marcar que hay materia fecal apelmazada y almacenada de hace mucho tiempo, seguramente por constipación. Muchas veces tenemos una disbiosis, que es esta falla de la microbiota o del microbioma. Entonces no es una microbiota saludable, por lo cual hay mucho sobrecrecimiento de bacterias o de hongos o de amebas o de todo junto, pero al mismo tiempo me habla de que hay una cultura de alimentación refinada, muchas veces con alcohol, con tabaquismo, ¿no? El cigarrillo es realmente catastrófico para el sistema cardiovascular, pero también no se mueve, ni siquiera hace ejercicio físico
ni hablemos de ejercicio físico, no hace actividad física tampoco, todo el día sentado con mucho estrés. Suelen ser personas con mucho estrés laboral, psicoemocional, que descansan mal porque roncan o tienen apneas del sueño. Entonces, una persona y ustedes mismos, si están viendo este video y se pueden identificar con este perfil, ya tienen que saber que por lo menos están en riesgo. Y no es para asustarse, pero sí es para empezar a cambiar. Porque si no, es solamente confiar en que la suerte se va a encargar de que todo salga bien y a veces las cosas no son así. Por lo cual, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención? ¿Dónde vamos a sufrir un ataque cardíaco o un sufrimiento cardíaco? Y lo primero que van a sentir es fatiga extrema, sobre todo a partir de la media tarde, es mucho cansancio y también muchas veces nos despertamos de noche porque no hay una buena recolección del flujo sanguíneo, ¿no? El corazón se está fatigando, entonces no llega a recolectar toda la sangre de todo el cuerpo. También tenemos retención de líquidos en miembros inferiores, ¿no? Se nos hinchan las piernas. Tenemos algo que se llama signo de Godet, que es cuando nos apretamos el tobillo con el dedo de la mano, contamos unos 10-15 segundos y cuando levantamos el pulgar va a quedar lo que se llama el signo de la moneda, va a quedar hundida la piel. Esto nos está diciendo que hay retención de líquidos y es porque, primero, las válvulas de las piernas no están funcionando bien, ¿no? Las varices, etc. Yo les hice un video de varices, se los dejo por acá arriba por si lo quieren ver, pero ahí tienen toda la información con respecto a la retención de los líquidos en los miembros inferiores o las piernas. Pero también me está diciendo que el corazón y los riñones, que trabajan en equipo, también tenemos que tener en cuenta el estrés crónico. Si nosotros pensamos que podemos estar con un estrés crónico, laboral, psicoemocional, perpetuo y no nos va a afectar, se equivocan. El corazón no solamente le va a entregar sangre y con todos los nutrientes, oxígeno, etcétera, que eso conlleva, sino que además nos va a preparar frente a un peligro. Es decir, si nosotros tuviéramos la posibilidad, bajo amenaza de ser atacados, el corazón va a empezar a bombear mucha más sangre para poder darle alimento a todos los tejidos, sobre todo a los periféricos, ¿no? A los músculos. Hay algo que se llama coherencia cardíaca y tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Es una coherencia cardíaca. El nombre que le pusieron es perfecto porque es bien descriptivo. Si nosotros estamos en la computadora trabajando bajo mucho estrés y recibimos un mail que no queríamos recibir, en donde nos encontramos con una mala noticia y el corazón nos empieza a bombear mucho más fuerte, ahí no hay coherencia cardíaca. Y acá es donde, y me parece que por el tiempo que ya llevo de grabación, vamos a tener que llevarlo a otro video, que les quiero explicar específicamente qué es esta técnica de la coherencia cardíaca, de empezar a justamente sincronizar todo lo que tiene que ver con los pensamientos, los problemas, el corazón y la ubicación del cuerpo. Si nosotros estamos corriendo en la calle a una alta velocidad, es coherente que el corazón bombee mucha sangre. Pero si estamos con un problema por estrés crónico o hasta incluso alguna cuestión que ha desbaratado ese día y por ejemplo se le suma un problema de uno de nuestros hijos, un problema de alguno de nuestros padres, a lo mejor algún problema con algún amigo, y esto nos colapsa o nos termina de colapsar nuestro sistema psicoemocional, podemos terminar con un infarto. ¿Y tenemos que saberlo interpretar? Sí, ya les conté hace un momento cómo podemos empezar a interpretar que estamos teniendo un sufrimiento cardíaco. Ahora, si tenemos un dolor retroesternal, se llama, ¿no? Atrás del esternón, se dice en todos los libros, y yo lo he escuchado en varias ocasiones de mis pacientes, que sienten una pata de un elefante arriba del pecho. Literalmente es como si un redondel gigante nos estuviera apretando el pecho y no nos deja respirar. Esto se expande sobre todo al miembro superior izquierdo, ¿no? A la mano, al brazo del lado izquierdo, pero también puede ser contralateral. Ojo, mucho cuidado. A la garganta, a la cabeza. También empezamos a sentirnos con mareos, con vómitos. Es muy importante ir a una guardia y hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, una ergometría. Y también y sobre todo tenemos que pedir un laboratorio sanguíneo en donde tenga diferentes marcadores, se llaman, para poder interpretar cómo está nuestro corazón. Y entre esos marcadores tenemos la CPK o creatinfosfoquinasa, que tiene que ver cuando se rompe el músculo, libera esta proteína y podemos interpretarla en el laboratorio. También tenemos las troponinas, que son indicadores de músculo, sobre todo cardíaco, y que nos va a dar
información muy importante de si estamos sufriendo o no a nivel cardíaco. Tenemos el lactato dehidrogenasa y el aspartato aminotransferasa, que yo sé que son palabras un poco complejas y complicadas, pero me gustaría que eventualmente, si van a hacer un laboratorio, pidan todo. Porque de esa manera ya van cliqueando, ¿no? Tildando, esta la tengo bien, esta más o menos, esta bien, esta no tanto. Porque también tenemos el péptido o los péptidos natriuréticos que nos va a dar información de otros órganos, como por ejemplo el hígado o los riñones. Es decir, si nosotros podemos hacer una interpretación bien integrativa y funcional de una analítica sanguínea, podemos interpretar cómo están las células, ¿no? Los tejidos del corazón, pero también poder interpretar cómo están los órganos, ¿no? Que trabajan en equipo con el corazón y poder prevenir y anticiparnos al sufrimiento cardíaco. El corazón le tiene que mandar sangre a todo el cuerpo y si no le llega porque quizá estamos con una inflamación crónica de bajo grado y seguimos haciendo las cosas mal y se empiezan a tapar capilares o hasta incluso arterias, va a existir algunos órganos que no les llega la sangre. Y si no le llega la sangre, vamos a tener un trastorno hipóxico. ¿Qué significa? Es un trastorno por falta de llegada de oxígeno. Y esto mismo le puede pasar a las propias arterias coronarias del corazón. El corazón puede sufrir un taponamiento o una obstrucción, ¿no? Una disminución en la llegada del flujo sanguíneo a su propia estructura muscular. Y acá es donde no vamos a terminar generalmente con un infarto, pero sí lo vamos a poder interpretar con todo lo demás que les decía. Por lo cual, muy importante, saber prevenir. Ustedes ya saben lo que es la alimentación consciente. Creo que si ya están viendo mi contenido, saben que hay que pensar antes de llevarnos algo a la boca, tratar de movernos, romper un poco con el romance este que tenemos con el sofá y las series, tratar, obviamente, si se puede, de hacer ejercicio físico con contracción muscular, tratar de modular o moderar el estrés crónico, este tan pernicioso que nos persigue en la vida moderna como si fuese algo normal y no lo es. Tratar sobre todo de tener contacto con la naturaleza, el sol, el frío, el calor, no importa, pero tenemos que empezar a recuperar nuestra fisiología humana. Y eventualmente, si están haciendo todo bien, y quieren suplementarse porque la verdad es que se están recuperando quizá de una patología cardíaca o están empezando a mejorar el síndrome metabólico que les comenté, que más allá de la barriga se acompaña de resistencia a la insulina o diabetes, que se acompaña también de hipertensión arterial. Esto es muy importante, ¿no? Todo son como fichas que vamos sumando para terminar con la salud cardíaca. Y eventualmente, si ya están mejorando todos los hábitos y quieren potenciarse, tenemos que entender que muchas veces pensamos en el calcio y la realidad es que el calcio es muy importante para la función cardíaca, pero tenemos que dirigirlo a donde va. Por lo cual vamos a utilizar la vitamina D, sobre todo la vitamina D3, que es la del sol, en combinación con la vitamina K2. Muy importante, esto siempre diagnosticados y supervisados con sobre todo un profesional de la salud integrativa y funcional que sepa cómo llevarlos, porque la realidad es que la vitamina K2, hasta incluso está en los alimentos, sobre todo de hojas verdes, pero tiene alguna interferencia con las personas anticoaguladas. Entonces, ya que esto es un video de salud cardíaca o cardiovascular, tenemos que tener un poquito de cuidado. Por otro lado, lo que les quiero contar es sobre la coenzima Q10. La CoQ10 es la que le va a dar energía a las mitocondrias, es decir, le va a dar energía a las pequeñas unidades funcionales de las células que generan energía. Entonces es como prender, como encender las mitocondrias que tanto necesita el corazón. Y después, como siempre, podemos hablar del magnesio, podemos hablar del complejo de vitaminas B, ¿no? B larga, sobre todo B1, B6 y B12. Y después tenemos un alimento que en realidad es algo para condimentar y que está buenísimo porque nos va a ayudar muchísimo con la salud cardiovascular y es el ajo. El ajo lo pueden utilizar para todo lo que quieran y nos va a impulsar en nuestra salud cardíaca, pero lo que les aconsejo es que lo corten justo antes de comerlo, porque justamente cuando lo cortamos es cuando libera todos los polifenoles necesarios para ayudar a nuestro corazón y todo el sistema inmunitario en general. Espero que les guste, espero que les sirva, leo los comentarios y a cuidar ese corazón. Nos vemos la próxima. Chau.